¿Qué impresión le da la inmensa movilización que hubo ayer en defensa del presupuesto universitario? ¿Qué comentario podría hacer usted al respecto? Mira, es un comentario sencillo, porque efectivamente hubo 150.000 personas, por lo menos, en la Avenida de Mayo y en algunas diagonales. Hubo también una gran movilización fuera de la capital, fuera de la ciudad de Buenos Aires. Eso es muy positivo, marca una tendencia fuerte del lado de la población, pero políticamente es inoperante, porque el Consejo de Rectores sigue una política de arreglo con el gobierno, y el gobierno, consciente de esa situación, ignora enteramente los reclamos del movimiento e ignora el nivel de ilegalidad de su conducta, que es francamente impresionante, porque se trata de una ley que pasó 2 veces por ambas cámaras del Congreso y él se niega a promulgar, ¿no es cierto? Y ahora tiene el apoyo de la justicia, que le ha permitido una cautelar que lo autoriza a apelar ante la Corte Suprema, que es una forma de ganar tiempo. Ese fallo de la justicia es completamente inconstitucional. De manera que estamos en un marco de ilegalidad y con una conducción de Jacobiti, el vicerrector, los rectores, que es completamente impotente. Creo que lo dijo Milei al comentar, dice: esto no cambia nada, es impotente, no modificaremos nada. El ejemplo que hay que tomar, y que lo pusimos de manifiesto de distintas maneras, es el que sigue la Facultad de Ciencias Exactas, que ya viene desarrollando una huelga indefinida. Naturalmente, una facultad de una universidad no va a cambiar la relación de fuerzas, pero lo que cabe es una huelga general universitaria con manifestaciones cotidianas hasta acorralar al gobierno y amenazarlo con la caída. Porque si uno permite que en un régimen constitucional cualquiera haga cualquier cosa porque está en la cabeza del Poder Ejecutivo, está confesando que no, está confesando, como ya le dije, impotencia e incapacidad para hacer frente a una necesidad de fondo. ¿Quién es Milei? El mismo que ahora con las universidades repite lo que ya hizo con el sector de discapacitados, con los jubilados y con todos aquellos que están en una situación de extraordinaria vulnerabilidad. Así que hay que pegarle fuerte, y esa no es la orientación del Consejo de Rectores, no es la orientación de la Federación Universitaria Argentina, no es la orientación del peronismo, que mientras tanto siguen cobrando sus dietas y por lo tanto no sienten ninguna presión sobre su nivel de existencia social. Más allá de este carácter de inoperante de esta movilización, después está la otra parte de la movilización, que yo tengo entendido, no puedo corroborarlo porque no tengo cómo, que hubo una movilización de 1,5 millones de personas en todo el país. Esas son las cifras que se hablan, que no es una cifra menor. Y también decía que más allá del justo reclamo por el presupuesto universitario, esta movilización tenía un gran porcentaje de bronca popular que se expresó a través de esta marcha. ¿Usted qué podría decir sobre la parte política de...? Creo que fue fundamental. Creo que la parte política jugó un papel fuerte. Se manifestó, yo estuve en la marcha, así que lo escuché de numerosas personas que marchaban, pero volvemos al mismo punto. La situación, en cierto modo, es explosiva, porque con 1 millón de personas en la calle en el país, y
su dirección en plena inoperancia, como dijo usted, se crea un impasse explosivo, que no tiene salida. Por ejemplo, decían que los docentes necesitan un segundo empleo para poder sobrevivir, pero ese segundo empleo no es una salida. Quiero decir, será una salida para un grupo que logrará, digamos, zafar precariamente, pero para todo el plantel docente, para los estudiantes, no. Y otra cosa más, donde se manifestó por sobre todo este tema político general, es en una gran presencia de estudiantes secundarios. Por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, los trenes que venían del suburbano, del conurbano, venían repletos de chicos que se manifestaron ayer y que de ello depende en cierto modo el futuro de todo el movimiento, que necesita esta orientación. La cuestión de la huelga general, que nosotros hemos planteado desde el comienzo de la asunción de Milei, se ha transformado en la cuestión decisiva. Si no hay una huelga general, no hay piquetes apoyando la huelga general, es decir, si el poder político no se siente amenazado, con Milei no hay vuelta, porque Milei no piensa ir a las elecciones haciendo concesiones de ningún tipo, porque ya esas concesiones no van a producir ningún efecto. La declive económica va a continuar, y entonces dice, jugado por jugado, mantengámonos en nuestras posiciones y al mismo tiempo procuremos que esta oposición inoperante sea incapaz de presentar una alternativa electoral en el próximo año. Yo recuerdo que hace unos meses yo le planteaba la falta de lógica que yo veía en el razonamiento de este gobierno, que para evitar el déficit fiscal realiza un ajuste, pero que ese ajuste es tan fuerte que va a terminar afectando la recaudación. Sí. Entonces vamos a tener que tomar otras medidas para equiparar de nuevo ese déficit fiscal. Bueno, y yo creo que es lo que está pasando ahora, porque hace 9 meses que en términos reales viene bajando la recaudación en base al ajuste al consumo y a las posibilidades económicas que tenemos todos los argentinos. Obviamente se recauda menos. Si cierran fábricas todos los días, si se cierran pymes, cierran empresas, cierran comercios, cada vez se recauda menos. Y la solución que aparentemente encuentra este gobierno es un ajuste sobre ese ajuste. ¿Es así como yo lo veo o estoy errado, Jorge? No, cuando uno tiene tanta claridad para describir la situación como usted la está describiendo ahora, siempre hay que ver cuál es el escenario alternativo. El escenario alternativo es el de Macri, el de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y no funcionó ni con recaudación ni con nada, porque lo que hoy se lo come la caída de la actividad, es decir, lo que hoy se come de la recaudación de la caída de la actividad, en el esquema anterior se lo comía la inflación. Entonces, el razonamiento de Milei no es un razonamiento por la positiva, es un razonamiento por la negativa. Todo lo otro fracasó y yo voy a jugarme en esta dirección y cuento con el apoyo de un sector importante de empresas que se están beneficiando con privatizaciones y que se están beneficiando con el RIGI, que permite, digamos, a una empresa no pagar nada de impuestos y ofrecer mano de obra barata por inversiones cuyo monto se declara muy elevado, pero después hay que ver cuánto es. Entonces, es lo mismo que le pasa a Trump a nivel mundial. Él está yendo a una guerra en la que le va mal. ¿Cuál es la alternativa? Usted fíjese lo siguiente, en Europa el capital le dice a Trump que se retire de Irán, que busque algún tipo de acuerdo,
porque el petróleo ya está en 120 dólares el barril, porque le doy el último dato de inflación de Estados Unidos, 6% anual en abril, el índice de precios mayoristas. Esto es un índice extraordinario para Estados Unidos. Los precios están aumentando a fenomenal velocidad. Sin embargo, un diario como el Wall Street Journal advierte y le dice, cuidado que vos crees que estás perdiendo y como consecuencia de eso vas a terminar pactando. Te advertimos que la única salida es que escale más todavía la guerra contra Irán. Nos estamos moviendo entre estos polos. Entonces el razonamiento lineal de que tal cosa no va es insuficiente, porque hay un sistema de conjunto que no va, y la prueba está en que los opositores, no hay ningún grupo opositor que tenga un planteamiento alternativo. ¿Usted le escuchó a alguien decir que va a hacer una gran inversión pública si ganan las elecciones para levantar? No, dicen que hay que mantener el superávit fiscal, que esto es una conquista definitiva, etcétera. La teoría del superávit fiscal es una verdadera falacia, porque desde el punto de vista de las cuentas públicas, lo que a lo sumo sería muy importante es que los gastos corrientes no sean mayores que la recaudación corriente, ¿no es cierto? Pero si hay una inversión pública, el Estado tiene que endeudarse, tiene que hacerlo, porque el que quiere hacer inversión pública con recaudación está cometiendo un delito económico, porque las inversiones maduran con 3 años y él consume un dinero entero en el momento. Entonces tiene que recurrir al crédito. Los estados se endeudan en función de un crédito para la inversión pública. Hay que ser un verdadero imbécil para no comprender esta situación, imbécil desde el punto de vista de los negocios, porque ninguna empresa con sus ingresos corrientes se financia, salvo su capital de trabajo, el pago de los dividendos. Pero si las empresas de inteligencia artificial quieren avanzar, ya les digo que están endeudadas en 500.000 millones de dólares, porque es una inversión progresiva. Entonces estamos hablando acá de una confusión conceptual generalizada, que es el reflejo en la cabeza de los gobernantes del impas del sistema que gobierna. Y ahí recurren a esas cuestiones. Y con este sistema que gobiernan, lo que va a terminar siendo afectado es la democracia política. ¿Por qué? Porque las contradicciones son tales y las penurias son tales que los gobiernos que se rigen por elecciones periódicas están perdiendo en todos lados. Lo que acaba de ocurrir en Gran Bretaña es una paliza electoral inusitada. Desapareció, el partido gobernante desapareció de Escocia y de Gales, desapareció del interior de Inglaterra y arañó algunas ciudades en elecciones locales en torno a Londres. ¿Por qué en torno a Londres? Porque la gente que vive en Londres vive de la timba financiera que representa el mercado de Londres. Entonces van a caer los gobiernos uno tras otro. Mira una cosa interesante que le voy a adelantar de un artículo que ya estoy escribiendo. ¿Cómo reaccionó el mercado de deuda pública de Gran Bretaña? Reaccionó apoyando al hombre que perdió. Porque los que están en alternativa, el capital que tiene inversión en la deuda pública, teme que expanda el gasto para salir de la debacle económica. Y por lo tanto, si expande el gasto, va a aumentar la deuda y se va a desvalorizar. En medio de la debacle, donde fue barrido, el Partido Conservador también fue barrido. En medio de la debacle, lo único que se mantuvo en pie
fue el mercado de deuda pública en Londres, que subió la cotización de los títulos del Estado. Entonces, tenemos que tener siempre una visión de conjunto, una caracterización de conjunto, porque ni Cristina Kirchner, Kicillof no tiene nada en la cabeza para salir de esta debacle, nada. Con Guzmán, con Martín Guzmán, cuando estuvieron ellos, creo que fue en el año 19-20, empezaron una renegociación de la deuda pública que terminó en un fracaso. En el momento yo me acuerdo no tiene salida. Que acá en este programa se planteó por qué fue un desastre la negociación, sobre todo con los acreedores privados. Usted, para responderme algo de política nacional, me llevó un poquito a hechos que suceden en lo internacional, y yo voy a usar el mismo método, porque usted dice que acá la única salida o una salida posible, o lo que se debe proponer, es una gran huelga general, ¿no? Ahora, casualmente, en Cataluña se viene dando que hay unas grandes movilizaciones y grandes huelgas por el tema del presupuesto de educación. En Italia está sucediendo lo mismo, porque no salió el gobierno a condenar como correspondía o como consideraba el sector de la sociedad al Estado de Israel, y no le dio el apoyo como declarar un Estado independiente a Palestina, y son movilizaciones gigantescas y paros. En Bolivia, cuando se intentó aplicar algunas medidas del tipo que está aplicando acá, Milei hizo una huelga por tiempo indeterminado y tuvieron que tirarse atrás. Pero ahora, ¿qué pasa? Con este sindicalismo, ¿a quién le reclamamos que haga una huelga general, Jorge? ¿Cuál es la posibilidad, su planteo? ¿Cómo lo ve usted? No, la burocracia sindical es una enemiga a muerte de esta huelga general. A muerte. Ahora, yo le quiero advertir que gran parte del sindicalismo en el Cordobazo se puso a espalda de ese movimiento. Aguantó el chubasco del día 29 de mayo de 1969 y luego fue desarrollando toda una campaña en contra. Entonces, si toda la izquierda, si la agitación en favor de una huelga general prospera, si prospera, por ejemplo, lo que yo le cuento de Exactas es importante, porque Exactas es una facultad que está interiorizada con los temas tecnológicos más relevantes del momento, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un núcleo poderoso. Ayer en el streaming que tenemos nosotros le hicimos una entrevista a uno de los líderes de este movimiento, que va imponiéndose contra el rector y mantienen la huelga indefinida y muy interesante. Hacen cortes de ruta porque la facultad queda cerca de la Panamericana y entonces se trasladan y cortan la ruta por un periodo de tiempo. Hay que hacer fructificar este tipo de movimientos. Lo que me interesa dejar en claro es que el debate de recaudación, de esto, de lo otro, todo eso no lleva a ningún lado, porque es correcto todo lo que se dice sobre la contradicción mortal que tiene este gobierno, pero cuando uno ve la alternativa dentro de este propio régimen capitalista, en primer lugar observa que no es una alternativa, y en segundo lugar que ya nadie la quiere tomar. Lo entrevistó, por ejemplo, Berkovich, Alejandro Berkovich, un periodista, el C5N Melconian, y a Melconian no le salió una idea de la cabeza, de ninguna manera. Entre otras cosas, porque cada vez cuando tienen que hablar, temen que sus palabras críticas, si las tuvieran, puedan suscitar un movimiento en la población, más incredulidad sobre la marcha de la política económica. Entonces, al conservatismo que ya tiene su posición, le agregan el conservatismo del lenguaje y se va formando un cerco. Esto es como una olla a presión. En determinado momento va a saltar todo, no le quepa ninguna duda. Y eso usted me abona esta posición porque me está diciendo que
En Italia, aquí, allá, está ocurriendo lo mismo. Los gobiernos van a perder, por ejemplo, el gobierno alemán en las encuestas va segundo detrás del partido neonazi. Va segundo. Y sin embargo es un gobierno que está rearmando a Alemania, reconvirtiendo empresas de uso civil para la producción de armamento. Alemania vuelve a tener las características que tuvo antes del ascenso de Hitler. Bueno. Usted que ya está planteando el tema internacional, y creo que el tema internacional del día es esta reunión de urgencia, a pesar que no se la está planteando de esa manera, entre el líder chino y Trump. ¿Qué es realmente lo que se esconde atrás de esa reunión que se está realizando? Porque dice Trump que prácticamente que es una reunión de negocios. Y en este momento, bueno, en el mundo creo que eso no se lo puede creer nadie. ¿Cómo lo ve usted? No, quiero decir, acá hay una maniobra muy sencilla. Él ha viajado con Elon Musk. Sí. Ha viajado con este hombre que se llama Link, no me acuerdo el primer nombre, lo cito siempre y ahora me olvidé el primer nombre, que es el jefe de BlackRock. Él viajó con los 7 grupos que dominan la política norteamericana y la economía norteamericana. Es impresionante, porque además son los que en este momento se llevan el pato de la boda de la economía norteamericana. Son los grupos que reciben financiamiento para expandir la inteligencia artificial, los que proveen servicios de inteligencia artificial. La economía norteamericana gira en torno a 7 grandes empresas. ¿No es cierto? Cuando Lenin escribió El imperialismo y destacó la concentración de la industria, nunca imaginó este nivel, 7 empresas que actúan a escala internacional y no tienen rivales en Europa, y sí alguna rivalidad de parte de China. Entonces él ayer fue con la delantera de la selección argentina a China. Y pone en el temario una cosa que es interesante, que dice lo siguiente: queremos que nos des acceso a todas estas 7 empresas al mercado chino. Y entonces sobre esa base podremos hacer grandes negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Lejos de eso, Xi Jinping está sancionando a empresas norteamericanas que están haciendo competencia desleal, es decir, que hay un choque muy importante. Ahora, ¿qué significa esto? Como no quiere discutir abiertamente la cuestión de Irán, dice lo siguiente: vamos a abordar a los chinos por un flanco, por el flanco del comercio internacional, dejamos los aranceles, hacemos inversiones, con la idea de que un pacto en torno a este tema uniría los intereses económicos de China con los de Estados Unidos, y China abandonaría su protagonismo en la guerra de Irak, que tiene un gran protagonismo, porque tanto China como Rusia han facilitado todo el sistema satelital con el cual los iraníes atacaban activos o blancos norteamericanos en los países del Golfo, por ejemplo, o inclusive la aviación o los barcos de Estados Unidos. Porque finalmente el control del Medio Oriente para un país como China es decisivo, porque importa de China, importa de Irán el 80% de lo que Irán exporta y el 12% de las necesidades de petróleo que tiene China. Entonces China dice: esta guerra apunta a mi estrangulamiento, no solo al estrangulamiento del estrecho de Hormuz, el estrangulamiento de los puertos, en última instancia apunta contra mí. Como le va mal, este tema lo ha sacado, es el tema central de la reunión, pero lo ha sacado de la primera plana con esta manifestación, este espectáculo de venir con Elon Musk, con Larry Fink, Meta, bueno, todos los grandes grupos de
de la tecnología actual. Entonces, si acá no se va a llegar a un acuerdo, y no se va a llegar a un acuerdo, se va a incentivar la escalada militar en Irán y más allá de Irán, porque debajo de la pantalla de la guerra de Irán no se observó que hubo una reunión de 47 países, entre los cuales están los países que están al sur de Rusia, que se pusieron de acuerdo en desarrollar un corredor que va del Medio Oriente hasta Asia Central, como un canal comercial y como un canal militar que transita por el norte de Irán y que transita por el sur de Rusia. De manera que se ha abierto un frente de guerra de gran envergadura entre Rusia y el Medio Oriente. El escenario militar se ha desenvuelto a espaldas de la gente que nos sigue con detalle este tipo de evolución. Nosotros hace ya 2 o 3 años o 4 que venimos señalando que el Cáucaso, es decir, los países, el Cáucaso Sur, los países que están en la frontera con Rusia, al sur de Rusia, y bordean con Ucrania, están siendo objeto de una gran colonización, y bueno, esto se ha concretado en estos días, porque el mismo corredor tiene el nombre de Trump. Quiere decir que es clarito que... A ver, el tema ese que esos países son colonizados, amplíeme un poquito. No es simplemente que sean colonizados, porque acá en el fondo una de las cabezas de este proceso es Turquía. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Los países menores van eligiendo un campo de batalla para ampliar sus posiciones, sus Usted habla etcétera. de los países que son musulmanes, que antes pertenecían a la Unión Soviética, Azerbaiyán, todos esos, ¿se está refiriendo? Claro, exactamente, hasta Kazajstán. Hasta Kazajstán. Y Kazajstán, que está en el centro de Asia Central, se ha incorporado a estos 47 países en momentos en que, ya esta es una observación más periodística, habría que afinarla más, el momento en que de golpe toda la prensa internacional, incluida La Nación, empieza a hablar de que Putin está muy débil, y que a Putin le pasa esto, y que a Putin le pasa lo otro, mientras se desarrolla un escenario de cerco completo a Rusia, y me parece que esta es una campaña de propaganda para decir, bueno, vamos a fondo porque finalmente este autoritarismo de Putin ya no cuenta con el apoyo popular, hay que imponer la democracia, etcétera, etcétera. Este es otro de los problemas que enfrenta la reunión de China, de Xi Jinping con Trump, porque a China no se le escapa que Rusia es un país fronterizo con China y que el corredor atraviesa un espacio que termina en la zona de ¿cómo se llama?, del Indo-Pacífico, donde está el Japón, Corea del Sur, el estrecho de Taiwán y Taiwán mismo. Se está discutiendo una guerra mundial, eso se está discutiendo en todos lados, menos en la izquierda argentina, que simplemente dice que el mundo está medio desordenado, cuando ese desorden es una expresión de una crisis de la dominación política internacional que había existido desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Hay muchos sectores en Estados Unidos que acusan a Trump que se dejó llevar a esta guerra impulsado por Netanyahu. Sí. Hoy en este momento la voz de Netanyahu parece que prácticamente no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que está pasando en Israel en este momento? ¿Y tiene algún tipo de protagonismo en este conflicto? ¿Cómo lo ve usted? Sí, tiene un gran protagonismo porque por de pronto tienen elecciones en los próximos meses y todavía Netanyahu está a la cabeza de la intención de voto. En cambio Trump no está en la cabeza de la intención de voto. Aunque allá son elecciones intermedias y no está en juego la presidencia, el Partido Republicano, la intención de voto se viene cayendo. No es lo que está pasando con Netanyahu.
donde todavía va avanzando. Y la coalición que se ha formado en oposición a Netanyahu está jugada a muerte al bombardeo del Líbano. Le rechazan a Netanyahu cualquier otra cosa que no sea esta política de guerra. Uno de los candidatos de este frente, que ya fue primer ministro y era un periodista de televisión, se llama Yair Lapid, sacó un texto que yo lo leí de una violencia contra los palestinos impresionante. En este momento, por ejemplo, que están construyendo una gran ruta que penetra la Cisjordania para facilitar el asentamiento de nuevos colonos sionistas. ¿Usted leyó en algún lugar que en Israel haya una oposición a eso? No. Bueno, ese es un punto. El otro punto es el siguiente. ¿En qué medida Netanyahu influyó en Trump? Netanyahu influyó en Trump en una medida que hay que verla en un contexto. Él le dice a Trump lo siguiente: mira, liquida Hamas. En su momento él había pensado que había liquidado a Hezbollah con aquellos artefactos telefónicos que explotaban, y bueno, le mató a toda una parte de la dirigencia. Volteó a Bashar al-Assad e instauró como gobierno a gente afín a los Estados Unidos, de los grupos de Al-Qaeda y todo lo demás. Y el ejército sionista ocupa parte del Líbano y ocupa parte de Siria. Todo eso, hasta hace unos pocos años, estaba bajo la influencia de Putin y de Rusia, que tenía una base militar muy importante en el Mediterráneo, en las costas de Siria. Hoy no hay nada ya. Todo ese escenario que se creó bajo el gobierno de Obama ha desaparecido. Entonces, Netanyahu le dice: mira, acá lo que tenemos que hacer ahora es dar un golpe de remate, porque finalmente lo que sostiene todo esto que hemos destruido es Irán. Aprovechemos ahora. ¿Cuándo se nos va a presentar otra oportunidad? Los que ahora hablan del gran fracaso estratégico de Trump nunca entendieron por qué atacó a Irán en estas circunstancias de esta manera. Por esto que le acabo de decir, porque consideraban que era el momento oportuno de acabar por completo con un enemigo y dominar toda la región. Cuando empezó a armar la guerra, descubrió que el enemigo se había preparado. Y que se había preparado para una guerra asimétrica, donde los poderosos usan materiales militares carísimos y ellos tienen que usar cosas baratas pero que también sean efectivas. Por lo tanto, él no se metió ahí por Netanyahu. Él se metió porque entendió que habían desarrollado desde el asalto de Hamas al sur de Israel, habían desarrollado una política que tenía un éxito fenomenal y que había que dar el golpe de gracia. Bueno, fue no hacerlo. Es lo que hace cualquier imperialista. Ahora se enfrenta con una resistencia que hace subir el precio del petróleo, la inflación. En cualquier momento se va a venir abajo el mercado de bonos, porque si se hiciera una lectura fina de algunas personas que están escribiendo sobre esto en el Financial Times, están preguntándose por qué no se quebró el mercado de bonos con esta suba del precio del petróleo, de los fertilizantes, de todas estas cosas. Y bueno, porque el Estado norteamericano está subsidiando el mercado de bonos. Con respecto a la región, no sé si fue ayer o anteayer, como que lo dijo medio en chiste Trump, que le gustaría que Venezuela fuera su estrella número 51, o sea, que tuviera un estado tipo Puerto Rico, que yo creo que eso no puede ser gracioso. Por el otro lado, esta amenaza que tuvo con respecto a Groenlandia, cada vez parece más inminente o más probable las intenciones de alguna acción militar en Cuba. ¿Cuáles pueden ser los planes que tiene Trump con respecto acá a la región? Bueno, no, los planes en la región son importantísimos. Por de pronto, una empresa de Hong Kong, por lo tanto China, porque Hong Kong pertenece a China, tenía la gestión de los dos puertos
de entrada y salida del Canal de Panamá. Trump dio un golpe de Estado, la Corte Suprema dijo que todo eso era ilegal, y le dio a dos empresas a una empresa norteamericana, no una empresa, a una alianza de empresas de Estados Unidos, el control de esos dos puertos. Por lo tanto, el Canal de Panamá, el estrecho de Hormuz, el estrecho en África, etcétera, los pasajes estos se han transformado en extremadamente importantes. El problema del Canal de Panamá, Xi Jinping lo tiene en la agenda. Trump no quiere que esté en la agenda, pero ya se adelantó hace tiempo. Y China comenzó a tomar medidas porque, como maneja muchos puertos en el mundo, está sancionando a los buques de bandera panameña. O vuelven a la razón y le devuelven a las empresas chinas estos puertos, o a una de las flotas de bandera, no es que sea de Panamá, pero que se registran como panameña y por el cual Panamá recibe una cometa, no van a poder entrar a ningún lugar. Ha comenzado una guerra muy clara de tipos de sanciones y Trump está atacándolo. Uno de los motivos por el cual hay una crisis en Perú, que cada vez es más aguda, se votó hace como 2 o 3 meses y todavía no se conocen los resultados, es porque en Perú está el puerto más importante sobre el Pacífico, que es de construcción china y lo dirige una empresa estatal de China, COSCO. Bueno, Trump quiere sacarles ese puerto, quiere neutralizarlo, y para eso necesita que gobierne Keiko Fujimori. Y ahora entonces hay toda una disputa con el asunto de los votos, con el asunto del balotaje. Nosotros nos conformamos con la idea de que como todos los dirigentes peruanos son corruptos, este es un caso de corrupción, listo, dejar tranquilo. Hay una pelea internacional de una envergadura que abarca varios continentes. Fíjese que Trump sacó un comunicado protestando por esto del Canal de Panamá, en el sentido de que protestaba contra las sanciones de China. Y lo firmaron 13 países de América Latina, que se alinearon con Estados Unidos contra China. ¿Quién no firmó? No firmó Milei. Y Milei no firmó porque Argentina tiene un crédito de China en el Banco Central de 18.000 millones de dólares. Si firmaba, como el crédito ese está a punto de vencer y Milei quiere que se lo renueven, los chinos no se lo renuevan y Argentina entra en default. Usted se da cuenta que Argentina puede entrar en default no por algo de los acreedores internacionales, sino medida de, ¿cómo se llama?, de China. Entonces, Milei no firmó, pero no solo que no firmó, sino que no aclaró porque no firmó. Y no solo que no aclaró porque no firmó, sino que Trump en ningún momento dijo, ¿qué pasa? Es decir, atacando, no atacó como acostumbra hacerlo con todo el mundo. Entonces usted tiene acá el desarrollo de una guerra que se desenvuelve en 4 continentes, o no 5, incluido Oceanía. Y con respecto a lo que yo le preguntaba de Cuba, ¿qué le parece? ¿Se acerca el momento de una intervención? Bueno, mientras esté lo de Irán, probablemente eso ya escapa a mi posibilidad de sacar una conclusión. Mientras está lo de Irán, no sé si están en condiciones de tener ese frente. De todos modos, un portaaviones que salió del Medio Oriente se ha instalado en el Caribe. El portaaviones Abraham Lincoln. Sí. Lo sacaron. Probablemente lo que quiere hacer Trump es tomar el control de un conglomerado de empresas que manejan los militares de Cuba y manejar ese conglomerado como maneja PDVSA. PDVSA sigue siendo venezolana, pero lo que compra, lo que vende
lo que gira o lo que no gira necesita la autorización de Trump. Entonces, si tomara ese control en una negociación, no sería una negociación, sería como diría, un golpe de Estado, una medida violenta para imponerle lo mismo a Cuba, Trump se transformaría en el hombre que manejaría los negocios de Cuba, con la perspectiva de que como él es un pulpo inmobiliario, colonizar el desarrollo inmobiliario turístico de Cuba a través de este grupo de empresas, no en forma directa. Esa es una variante que está manejando, la aplicó en Venezuela. El otro día escuchaba a un comentarista de acá, comentarista político, analista político, diciendo que hoy lo único que sostiene para que este gobierno no se caiga es la alianza con Trump. Que si llega a caer Trump, automáticamente cae Milei. Ah, bueno, no, pero si es derrotado Trump y hay que ver en qué condiciones, o tiene un fracaso muy serio, Milei caerá, pero caerá en una ristra, caerá en una ristra de gobierno. Sería una crisis de fondo. Una cosa que llama mucho la atención es que la prensa de China, especialmente aquella que se escribe en Hong Kong, y que por lo tanto goza de una cierta autonomía del gobierno, pone mucho énfasis en que la debilidad principal de Trump en la negociación con China es el rechazo del electorado norteamericano al Partido Republicano en las elecciones que se van a hacer en noviembre. Es decir, que le da una importancia a eso, que yo le doy esa importancia, lo he escrito, está blanco sobre negro, pero que me sorprende porque me parece que le dan una importancia que quizás yo no le daría, con todo lo importante que es, en función de otros factores que me parecen más urgentes. Por ejemplo, la guerra de Irán misma. ¿No es cierto? Pero los chinos manejan el problema de la opinión pública interna de Estados Unidos, donde el precio de la nafta ha subido un 70%. Y donde hay artículos muy importantes que se parecen mucho a los que acá ciertos comentarios de Milei, algunos de los que se pase de Milei, de cómo se restringe, porque no solo hay un crecimiento de los precios, inflación, sino que los analistas norteamericanos señalan que eso está provocando una gran caída del consumo de muchas cosas, porque el dinero se va hacia los combustibles, se va hacia el transporte que va con combustibles, se va a los fertilizantes y por lo tanto se achica el poder adquisitivo y entonces la gente deja de comprar. Y otra cosa más que es interesante, porque esto sí que es una nota, Estados Unidos la gente está empezando a ir al supermercado con tarjeta de crédito. Ajá. Igual que acá. Igual que acá, esta es una notición. Sacar un pollo en 3 cuotas. Diario, claro, yo si fuera director de un diario, le diría, saquen esta noticia en primera plana. En Estados Unidos está creciendo la deuda con los bancos por la tarjeta de crédito usada para el consumo cotidiano y no para bienes durables. Ahí tiene usted un ejemplo de cómo la gente usa la tarjeta de crédito con el concepto de inversión. Si es un bien durable que lo va a poder usar muchísimo tiempo, se endeuda y va pagando de a poco. Eso hacen los estados en materia de inversión. En cambio, Milei, volviendo al primer punto de hoy a la tarde, quiere financiar la inversión con recaudación fiscal. Eso es una locura, es un mal negocio, es pura pérdida. Y la consecuencia es de que no hay inversión pública, porque con la recaudación fiscal nadie hace inversión. La recaudación fiscal es para los gastos corrientes. Bueno, Jorge, nos hemos pasado de horario y en un ratito acá FM Cambalache tiene otro programa, así que les tengo que dejar el estudio. Así que seguimos el miércoles, si usted está de acuerdo, y seguramente van a surgir nuevos temas para seguir tratando.
No le quepa ninguna duda, Ángel. No da respiro a la realidad. Muchas gracias, Jorge, nos vemos el miércoles. Por favor, gracias.